tardes. Bueno, estamos aquí. Qué maravilla, Enrique, ¿eh? Muy bien. Qué bien, qué bien. Bienvenidos a todos al Centro Documental José Luis Cano, a esta sala que lleva el nombre de nuestro poeta Manuel Fernández Mota, muy querido por todos nosotros. Y créanme que en un momento para todos importante, nos acompaña, saludo a mi compañero el concejal Fernando Silva y saludo también, bueno, pues a gente del mundo de la cultura que sé que nos acompaña, gente que sé que estaban esperando con mucho cariño que Enrique Pérez pudiera presentar este libro. Pero permítame primero que les presente lo que hemos venido a llamar estos encuentros literarios tardes de papel, que bueno, pues al final es reencontrarnos de nuevo con la cultura, en este caso con la literatura. Quiero agradecer de una manera especial tanto a Miguel Vega, nuestro coordinador de actividades culturales, como a Javier, que son parte del personal de esta casa, de la delegación de cultura de esta casa, porque sé que además han preparado con mucho cariño y con mucha seriedad estos encuentros literarios que se van a celebrar de una manera estable. Esta primera etapa va a ser los meses de mayo y junio. Tendremos un descanso durante la etapa estival y volveremos en el mes de septiembre. Van a ser los lunes y los viernes en este espacio, como que es un punto de encuentro para la cultura, para toda la ciudad de Algeciras. Y cuando celebrábamos la Feria del Libro, Enrique Pérez, pues unos días antes, o igual un mes antes, tuvo aquí un encuentro, recuerdo aquí con Miguel y conmigo, nos decía que, bueno, pues que estaba ya, tenía este libro ya listo, y que bueno, pues él al principio, pues como nos ha pasado a todos, Enrique, hemos estado un poco asustados todos. Estamos un poquito más tranquilos, pero todavía con mucha responsabilidad, porque bueno, pues todavía, aunque ya vemos la luz al final del túnel, todavía tenemos que ser muy responsables. Pero bueno, aquí estamos, Enrique, no pudo ser en la Feria del Libro, pero es ahora, y bueno, pues acompañados de Juan y Mora. Siempre es un placer y un lujo también el que pueda estar con nosotros. Estuvo en la Feria del Libro, estuvo acompañando a Antonio Torremocha y hoy lo hace a Enrique con este libro, Los amores de Juan Pérez Arriete, pero yo no voy a ser quien se lo va a contar, simplemente quería, como digo, darles la bienvenida y presentarles estos encuentros literarios. Y bueno, pues yo creo que Pepe Juan, tomas tú la palabra, ¿no? Bueno, como queráis. Como quieras. Como quieras. Yo ya me callo. Perfecto. Pues, ¿se oye esto o...? Se oye. Porque con esto no sabe uno ya si... bueno, en primer lugar, pues quiero dar las gracias a Enrique por haber primero contado conmigo para colaborar en este libro, y ahora por supuesto a Pilar por volver a verla, es un verdadero placer siempre, y a tantos amigos como vemos por aquí. Mi amistad con Enrique ya viene de algunos años, y cuando me solicitó que prologara este libro sobre su tío abuelo, Juan Pérez Arriete, evidentemente no pudo hacer otra cosa sino que asumir esa responsabilidad. Un germanista de la Universidad de Trieste, no sé si le sonará, que es Claudio Magris, vino a decir una vez que muchas veces no sabemos de dónde venimos, pero sí tenemos claro de a dónde llegamos. Detrás de este libro de Enrique Pérez, lo señalo en el prólogo, existe lo que he venido a llamar el impulso de la sangre. Esa sangre que todos tenemos, pero que no a todos nos sale por igual. Él en algún momento ha dicho que necesitaba contar la historia de su tío. Y su tío, yo creo que desde donde esté puede estar tremendamente orgulloso de la labor de su sobrino por tener a alguien que haya sabido mantener encendida esa vela de la memoria. Si me van a permitir, voy a ir leyéndoles
algunos párrafos, ¿no? En la página 3 viene a señalar Enrique que, sin embargo, debo preguntarme si hay algo sobrenatural o inexplicable, porque después de muchos años sin verte, cuando permanecías en un rincón de mi memoria, que como tantos otros rincones apenas se miran, de improviso sentí la necesidad de resucitarte, de volverte a la actualidad, como si solo hubieras viajado en el tiempo y ahora regresaras. Esa es la labor que ha hecho Enrique. No tanto esa resurrección, sino esa puesta al día y esa puesta en valor de la figura de Juan Pérez Arriete, que fue un verdadero referente de la cultura local. Enrique, por tanto, yo creo que se lo comenté, no solo está cumpliendo con el sexto mandamiento, está honrando a sus ancestros, lo cual es algo de agradecer en un momento en el que cada vez se cumple menos, ¿no? Sino que además realiza con este libro un fresco de lo más interesante de la historia y de la intrahistoria de Algeciras desde el primer tercio del siglo XX hasta los años 60. El libro comienza, como tiene que comenzar, por los orígenes de los apellidos, los orígenes de los Pérez y los orígenes de esos Arrietes, con unos guiños a toda la saga familiar que provenía desde Ceuta. Todo ello hasta llegar a la figura central, que es la figura de Juan Pérez Arriete, desde su nacimiento a sus primeros estudios en el colegio de Nuestra Señora de la Palma, de los Marineritos, era ese, ¿no? No, eso, no ha dicho nada. Su posterior trabajo en el ayuntamiento, su etapa como periodista en dos periódicos, bueno, trabajó en muchísimos periódicos, sobre todo su gran fundación, que fue El Cronista de aquí de Algeciras, también trabaja para el Anunciador de Gibraltar, para muchas cabeceras editoriales de la comarca. Su relación también con un tal Arocena que de alguna forma detrás de esa relación estuvo el origen de la modernización del periódico, pero también el origen de la ruina económica de la imprenta y de la firma, ¿no? Sus trabajos en la Compañía Andaluza de Ferrocarriles, que fue la que terminó absorbiendo el ferrocarril de origen inicial británico de Algeciras a Bobadilla, su trabajo en la Cámara de Comercio, su relación y sus amores con Eloísa de la Vega, sus experiencias políticas, desde una perspectiva claramente conservadora, pues vemos cómo tuvo que pasar sus correspondientes expedientes de depuración en los primeros años de posguerra, su relación con Julio Pistono, que luego veremos quién es este señor, su tarea como gestor municipal, que fue pregonero de ferias de manera ininterrumpida desde el año 42 hasta el año 60, que durante 18 años haciendo pregones de ferias, pues yo creo que ya eso tuvo que curtirlo especialmente en esa ardua tarea, ¿no? Su relación con Manuel Pérez Pinto, el otro gran cronista de Algeciras de la época, que de alguna forma pues casi lo está avalando y proponiendo como cronista ya en los años 20, cuando al final su nombramiento fue cuando ya poco tenía que contar, ¿no? Su vertiente religiosa y cofrade, con algunas hermandades representativas de aquí de la comarca, de Algeciras, su afán, su tremenda labor como bibliófilo. A mí me comentaba Enrique, o sea, de todos los volúmenes que él conservaba, yo doy fe porque el trabajo de investigación que he realizado últimamente aquí en el Archivo Municipal, o sea, los mejores tomos encuadernados, además encuadernados en piel, con letras en oro y demás, son la donación de Juan Pérez Arriete. O sea, él se gastó una verdadera fortuna, porque todos los artículos, bueno, todos, la mayoría de los artículos que él publica, no solo en El Cronista, sino que llega a publicar, yo llegué a catalogar como unas 30 publicaciones en periódicos diferentes, Algeciras, de Gibraltar, de Ronda, en fin, y todas las publicaciones de Juan Pérez Arriete, todas están debidamente encuadernadas y todas están conservadas aquí arriba en el archivo municipal, ¿no? O sea, demuestra además ese afán de hombre al que le gusta
no solo leer, sino el objeto del libro como objeto bibliográfico. Verán también ustedes otros rasgos muy característicos de su biografía, como era una timidez absolutamente patológica. Una de las mejores obras suyas, que fue el pregón de uno de los pregones de Semana Santa, pues, o sea, su timidez le llevaba a tales extremos de que no lo leyó en público. Tuvo que arguir una excusa de enfermedad tal para ni siquiera, no lo leyó en el ámbito. Y sobre todo su declive final, esos últimos años, en los que resulta curioso que cuando ya prácticamente su enfermedad prácticamente le impide realizar cualquier otro tipo de labor, es justo entonces cuando es nombrado cronista oficial de la ciudad. Pues 40 años antes, José Román, uno de sus amigos de los años juveniles en esta época de periodismo y tal, en 1920 ya José Román lo está postulando como cronista. Me van a permitir que les lea esta cita. Se conoce a José Román, un hombre muy visceral, muy... y además él defendía con absoluta fruición todo aquello en lo que él creía. Y él creía en Juan Pérez Arriete. Y en un artículo publicado en un periódico de la época señala: está hablando de las jóvenes promesas en la cultura de la Algeciras de los años 20. Aparece uno más nuevo, un jovencito enteco y envirriado, que es toda exaltación. Juan Pérez Arriete. Si sus medios lo hubieran permitido, él hubiera hecho lo que le falta de la crónica de la ciudad. Él publicó más de 200 artículos cantando los más diferentes pasajes en sus ecos del terruño. Todo poesía, todo amor por los rincones preciados, el campo, el mar, el río, las rejas, los jardines. Él publicó y fue premiado en un concurso por un trabajo relativo a la historia de Algeciras. Él es un gran conocedor de ella por afición, como los otros por hondo cariño al rincón nativo, por solo el placer de poder exaltarlo. Cuántas veces hablando con él de estas cosas, y la repetición de nuestras confidencias espirituales, de nuestras cosas de arte, lo hemos dicho. ¿Qué hacía Sánchez Cabezas? El cronista. El cronista eres tú. El cronista debía ser tú. Y lo decíamos sin reserva mental de ninguna especie, convencido de que solo él podía llevar a cabo la obra por su afición, por sus dotes imaginativas y por su conocimiento del asunto. Hasta el periódico que dirigió mucho tiempo se llamaba precisamente así, El Cronista. Bien, no solo, pero lo que les dije, leyendo este libro, no solo vemos estas cuestiones biográficas de Juan Pérez Arriete, sino que Enrique nos sumerge en la intrahistoria de una ciudad que a partir de los años 20, bueno, mucho antes, pero sobre todo a partir de los años 20, conoce una verdadera eclosión cultural, sobre todo gracias al surgimiento de nuevos titulares de las cabeceras periodísticas. Él participa en la creación del Cronista, que yo creo que es el primer periódico, más o menos, el primer diario que se le puede llamar como tal, con una periodicidad tal, que se publica aquí en Algeciras en estos tiempos, ¿no? Y además, él forma parte de un grupo que yo me atrevería incluso a llamar casi de grupo generacional, donde están escritores y artistas de la talla de José Román, de Miguel Puyol Román, está Rafael Argelés, está una serie de pintores, una serie de escritores que no solo en Algeciras, sino en toda la comarca, van formando una generación de periodistas, de escritores de lo más interesante. Él llega a publicar también El Anunciador de Gibraltar, era el otro gran, bueno, en Gibraltar había dos periódicos muy potentes, El Anunciador y El Calpense. El jefe de redacción del Anunciador, esos dos periódicos se publicaban en español, frente al único periódico que se publicaba en Gibraltar en inglés, que era
el Gibraltar Chronicle, pero los que verdaderamente tenían tiradas eran esos dos periódicos españoles, uno más o menos conservador y otro más o menos progresista. Pues bien, el director el jefe el redactor jefe del Anunciador era precisamente Miguel Puyol. Junto con Héctor Vicuña, otro personaje de lo más interesante que he estado yo también investigando estos últimos años, ¿no? Pues forman un grupo generacional de lo más interesante, junto con pintores eso como Miguel Puyol, Argelé o Gustavo Vacarisas en Gibraltar. Hay una serie de escritores, pintores y no hablemos también de músicos que forman parte de lo que yo intento reivindicar como un grupo generacional en la comarca, que a partir de los años 20, pues de alguna forma quieren dar una lectura y una visión cultural. Casi todos ellos utilizan el ámbito del periodismo. Pocos de ellos tienen estudios, casi ninguno tiene estudios universitarios, todos ellos son periodistas y utilizan el periodismo como primer escalón para lo que verdaderamente casi todos ellos querían. Ellos querían ser escritores, querían que se les reconociera como esa labor de escritor, ¿no? Y muchos fracasarán, otros se quedarán en el intento y otros llegarán más o menos a alcanzar algún tipo de reconocimiento. Pues en esa generación es donde hay que situar también a Juan Pérez Arriete. Tiene también relación con, ya les dije que se asoció con un señor, diríamos que le causó bastantes quebraderos de cabeza, pero este otro señor, por lo visto, era el que tenía casi todas las acciones del Casino Cinema, del teatro del Casino Cinema. Y es muy interesante porque por esta fecha, en los años 20, las relaciones teatrales entre las dos orillas del estrecho eran de lo más fluidas. O sea, el Casino Cinema de Algeciras, junto con el Teatro Real de Gibraltar y el Teatro de Cervantes de Tánger, formaban una relación de intereses, evidentemente económicos y empresariales, pero también artísticos. Arthur Rubinstein tocó en el Cervantes de Tánger, tocó en el Real de Gibraltar y no tocó en el Casino Cinema de Algeciras porque cayó con gripe. La gripe, no la española ni una de estas, ¿no? O sea que había una interacción entre esas tres orillas, entre Tánger, Gibraltar y Algeciras, sobre todo en el ámbito teatral. El Cursal de aquí de Algeciras también era otro de los pilares donde todas esas compañías de músicos, de teatro y tal, hacían esas giras alrededor del estrecho. Ahí también estaba de alguna forma incardinado Juan Pérez Arriete, aunque esa experiencia pues tampoco le supuso porque claro, los gastos en los que tuvo que invertir en material y demás para el periódico, para el cronista, pues aquello derivó finalmente en la quiebra. También se observan, y si me enrollo demasiado, pues ustedes me paran, no, es que en el libro se recoge unas Algeciras que a mí me encanta, esas Algeciras de los años 20, unas Algeciras de lo más cosmopolita, de lo más abierta y de lo más interesante. Los bailes de la Unión Juvenil, de los que me hablaba mi suegra también, la Unión Juvenil, era una asociación de jóvenes y tal que organizaba unos saraos de lo más lucido en el Salón Hércules. Yo recuerdo el Salón Hércules, los de más edad, que ya habréis recibido la primera e incluso la segunda dosis de vacunas, ¿no? Como el que aquí les habla, ¿no? No sé si os acordáis de la zapatería de la Ideal, ¿no? Sí, la Ideal, que estaba en la esquina de la calle Bailén con la calle Real. Yo entraba en esa zapatería a comprarme con mi madre los gorilas oportunos cada temporada de tal, y yo veía esa zapatería con unas columnas de hierro forjado, una cosa de lo más historia del mundo. Y me llamaba la atención. Y por lo visto ese era el antiguo Salón Imperial donde acudió Juan Pérez Arriete donde se inicia pues esa relación sentimental, amorosa y demás con Eloísa Gravilla y tal, ¿no? También describe la casa de la calle Colón. Afortunadamente pues no ha pasado por la etiqueta, está más o menos restaurada. Aquí pues Enrique describe perfectamente cómo era la biblioteca con todos esos tomos encuadernados del Ruedo y demás, la cocina, ¿no? También describe los ambientes así de la cocina de aquella casa y tal, ¿no? Era una Algeciras verdaderamente atrayente, era la Algeciras
he hablado de los años 20, pero vamos, los años de la Segunda Guerra Mundial, esto debía ser una ciudad de lo más, vamos a llamarle, de lo menos aburrida del mundo para poder vivir. Su vecino, pared con pared, que también afortunadamente esa casa la están restaurando, se llama el consulado italiano, y en el consulado italiano vivía este famoso Pistono, ¿no? Y ya saben ustedes pues lo que se contó aquí con el Orterra, los Maiales, todos los italianos que montaban pues, todos los actos de sabotaje a todos los ingleses del puerto de Gibraltar a partir de Cristina, que no sé si lo abrirán, ¿sabes algo o no? O tal, pero, o sea, aquellos años 40, hombre, evidentemente hubo ahí tiene otras lecturas y otras visiones, pero esos años de espionaje fueron también, o debieron ser, de lo más literario, ¿no? Por otro lado, ¿no? Hay también recurrencias, como en este libro se recogen las dificultades por las que pasó el pobre don Manuel Pérez de Pinto para poder editar su historia de Algeciras, que al final pues, no pudo editarla directamente. Ya tuvo que ser, bueno, no pudo ver en vida, fue al final creo que el Instituto de Estudios Papás y demás, el que editó, hizo una edición facsimiliar y demás, porque entre unos y otros y al final esa historia de Algeciras de Pérez de Pinto pues, se quedó durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y Juan Pérez Arriete pues, está también dentro de esa batalla por editar todo eso, ¿no? Es un hombre de unas arraigadas creencias religiosas y se ve perfectamente en algunas cuestiones que también fueron parte de esa intrahistoria local, como los primeros pasos de la cofradía de Minaceli. O sea, recoge aquí, no quiero agobiarles, ¿no? Y más como el libro ya lo leen ustedes y tal, ¿no? Pero vamos, la primera salida, la primera salida profesional que hace Mediaceli, ¿no? Donde no tenía nada, absolutamente nada. Uno sí tenía las potencias del Cristo, que luego no la pudieron poner para en otras ocasiones, pero vamos, ni hábitos, ni absolutamente nada. No, de calle, y la esperanza cuando sale el primer año, pues se dan cuenta porque tampoco tienen absolutamente nada y es el traje de novia de su abuela con el que sale la Virgen, no ese año, sino algunos años más, ¿no? Bueno, también hay una relación con dos cofradías, una es Mediaceli y la otra es la Hermandad del Carmen. Porque él es prácticamente Juan Pérez Arriete el que gestiona que la caracola, todos los que estáis aquí, pues os sonará la caracola, ¿no? La caracola era pues, un barco de la Junta de las Juntoras del Puerto y tal, ¿no? Que antes se introducía la Virgen del Carmen en un pesquero. O sea, aquello era una operación verdaderamente arriesgada, sin protección civil, sin nada que se le pareciera. Aquello era verdaderamente, y gracias a él, con la caracola, pues yo recuerdo de niño la caracola, que aquello era para mí el portaaviones de Égalo, aquello era gigantesco, tampoco era tan grande, pero en fin, era en comparación con lo que los barcos pesqueros, en fin, le daba una seguridad y demás. Y precisamente, le estoy descentrando todo, pero vamos, lo cuenta mejor que yo. Los generadores eléctricos de la caracola fueron con los que luego las baterías fueron con los que fueron utilizados por el paso de la esperanza y demás, porque entonces, os acordaréis también, Semana Santa, eso de las velas, aquí se utilizaban dos velas eléctricas y demás historia porque el levante era muy puñetero, ¿no? Y aquello refugía como tal con esa. Y se utilizaba las baterías de la caracola. Bien, y ya casi voy a acabar. Dentro de este ámbito de sus creencias, vamos a llamarle religiosas, a mí una foto que la primera vez que vi no sabía que era Juan Pérez Arriete, pero me encantó. Él está refiriendo a la comunión del obispo Añovero en la inauguración del monumento que os acordaréis del triunfo que dedicaron a la Virgen de la Palma en la glorieta del Ave María, que desde mi punto de vista, de forma no muy afortunada, trasladaron al ambulatorio, ¿no? El sentido de esa glorieta, de ese triunfo, tiene ya mucho que ver, y ya que Ernesto casi acabó, con la filosofía y con la ideología de Juan Pérez Arriete. Aquello era una zona
al revés que hoy, que es la zona con más potencialidad urbanística de la ciudad, si se llevan a cabo todos estos proyectos del lago marítimo y tal, en fin, una zona con un potencial tremendo. En aquella época, aquella era una zona, que aunque estaba al lado del mar y al lado de la playa, era una zona de lo más, o sea, por ahí no se pasaba. Ese era el camino del cementerio. Y lo conocíamos todos como el camino del cementerio. Los más chavalillos y demás era el que utilizábamos para ir por el Polvorín hasta el Rinconcillo para allá bañarnos. Y ya está, ¿no? Pero ese era para los mayores el camino del cementerio. Entonces por ahí se iba con un cierto respeto. Incluso, no sé si os acordáis, las vallas del parque que tenemos aquí. Esas vallas del parque eran unas vallas de piedra y demás, o sea, era muy recio. Eso imponía. Los cuarteles eran una zona como bastante intimidante, sin más. La primera actuación urbanística que se hace para dignificar esa zona es precisamente el hito que se construye para la patrona, un triunfo, precisamente pues, para darle una cierta dignidad a ese tránsito hacia el cementerio. Ese era el sentido que tenía. Y cuando se inaugura, pues va Juan Pérez Arriete, porque él tiene una relación con el cementerio verdaderamente interesante, que me gusta mucho. No sé, a mí me gusta. No lo cuentes. ¡Ay! Hay que ver. Bueno, pues tiene una relación muy interesante con el cementerio. Ya está, ya. El autor no me dice aquí, ¿no? Y. No, pero es lo que más me. Y aquí que está, yo sé que picar, pero no sé, si de alguna forma se pudiera restituir esa columna a su lugar inicial, es que era su sitio, o sea, era la despedida que realizaba la patrona de la ciudad a todos los muertos de Algeciras. Y hay que entender los muertos con toda la dignidad del mundo. Directamente. Todos, no voy a adelantar más cosas del libro, todos los que. El camino de despedida era ese. Era ese. Y la función que tenía ese hito era la despedida a todos los algecireños que pasaban a otra vida. Lo dejaremos ahí, ¿no? Entonces, no sé, yo lo lanzo, si vale, y si no, pues nada, bueno, no me deja decir más cosas, así que otra de las cosas que les recomiendo es que repasen un poquito el pregón de Semana Santa. Yo ese pregón lo leí hace siglos en un libro de Cristóbal Delgado y no sabía que el pregón era lo leí de niño y no sabía que era de tu tío y me encantó. Había yo ese episodio de la visita a los sagrados y los jueves santos y demás historias con las mantillas de Valenciennes y demás, aquello a mí de niño me marcó directamente, ¿no? Ese fue el pregón, yo creo que es uno de los pregones más hermosos, mejor escritos, que se han podido realizar sobre la Semana Santa. Y ya está, no les digo nada más porque les voy a desventrar todo lo que hay en el libro. Le digo que, volviendo otra vez a la cita inicial, gracias Enrique, no solo sabemos de dónde venimos, sino creo que tenemos bastante claro saber a dónde vamos. Él ha cumplido ese sexto mandamiento, él ha sabido honrar a sus antepasados como se debe hacer y lo ha sabido hacer bien. El libro merece la pena y lo único que pido a todos los que estemos aquí es que nuestros hijos y nuestros descendientes se acuerden también un poquito de nosotros como él lo ha hecho. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. No sé yo si se me va a notar algo, pero yo estoy más acostumbrado a estar ahí que aquí. Les aseguro que hay diferencia. Bueno, yo tengo mucho que agradecer. ¿Se oye bien? Sí. Y me he hecho una chuletita para que no se me olvide nadie, y aún así a lo mejor se me olvida. En primer lugar, al Ayuntamiento, por el apoyo institucional, y muy concretamente a la delegada de Cultura, doña Pilar Pintor, a la que agradezco el inmediato ofrecimiento de este local para la presentación de esta biografía. Y no debo olvidar también que en 2013 ya se decidió dedicar la Feria del Libro a mi tío abuelo.
profesor, don José Juan Iborra, que realizó el primer esbozo de esta obra, que ha mejorado gracias a sus oportunos y sabios consejos. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a mi hija, María Ángeles, que se ha encargado de la maquetación y de las diversas reformas, tanto del escrito como de la fotografía, que tuve que hacer tras recibir de la editorial la primera prueba. Esas modificaciones han multiplicado su trabajo, que ha resultado extraordinario. A los siempre colaboradores en pro de la divulgación del nombre de Pérez Arriete, y que son, entre otros, los siguientes: Roberto Godino, difusor permanente de su vida y su obra en las clases de patrimonio que imparte en el Centro para Adultos Juan Ramón Jiménez. Agustín del Valle, rescatador y cuidador de los tomos que contienen todos los ejemplares del periódico El Cronista, fundado por Pérez Arriete y publicados entre marzo de 1912 y diciembre de 1915. Esos tomos los entregó mi padre al ayuntamiento, siendo alcalde don Antonio Patricio González, en enero de 1996, en presencia de don Pedro Delgado, gerente de la Fundación Municipal de Cultura. Pero permanecieron olvidados durante años, hasta que fueron encontrados por Agustín y trasladados al archivo municipal, donde se conservan extraordinariamente bien cuidados. Gracias, Agustín. A Victoria Guerrero y en la Universidad de Mayores, a la Asociación Memoria de Algeciras y a la tertulia Cofrade de la Leontá, que me dieron la oportunidad de pronunciar sendas conferencias sobre Juan Pérez Arriete. A mi amigo Luis Suárez, que no es futbolista, sobrino de la esposa de Pérez Arriete, que me ha facilitado datos y fotografías de la familia. A Ismael Villa, que preside la Asociación de Devotos de San José y es actual hermano mayor de la Hermandad de La Palma, que me ha ofrecido algún dato que yo desconocía. Al médico don Antonio González, recientemente fallecido, ahijado de Pérez Arriete, que me confió un lúgubre episodio que relato en el libro. Quiero decir los objetivos que yo he tenido con la escritura de este libro. Pero quiero decir que este libro es sobre un algecireño, escrito por un algecireño para los algecireños. Yo no pretendo exportarlo ni a nivel provincial ni siquiera a nivel comarcal, pero sí quiero decir que los algecireños deberían saber quién fue Pérez Arriete y, desde luego, deberían leer esa joya que fue su pregón de Semana Santa de 1953, que se reproduce al completo y en su formato original en el apéndice de este libro. Y por mi parte queda cumplido un segundo objetivo, ese que afirma que un hombre no debe morir sin tener un hijo, disfruto de 3, sin plantar un árbol, han sido 2, y sin escribir un libro, que lo he escrito y además lo he publicado. Vamos a ver de qué se compone este libro. La primera parte es un prólogo delicioso, obsequio impagable del profesor Iborra. Después, una introducción. Pero cuando yo termino de escribir este libro, yo empiezo a pensar en la relación que yo tuve de niño con mi tío Juan Pérez Arriete, y me encuentro mucho tiempo, antes de dormirme y todo eso, hablando con Juan Pérez Arriete. Y esos recuerdos los he condensado y los he puesto en esa introducción. Después ya viene la biografía completa, bastante completa, de este personaje, de su vida, su cultura, su rectitud, su integridad, su espiritualidad, su vocación periodística y su polivalencia. Y por último, el apéndice. Se reproduce esa extraordinaria obra que fue su pregón de Semana Santa del 53
que ningún algecireño debería perderse. Ese hay que leerlo. Y finalmente los tipos de edición. Hay una edición normal, que es esta, de tapas blandas, que en esta presentación se ofrecen a 10 euros, que Amazon los tiene a 14. También hay una edición de tapas duras. Me parece que lo tengo aquí. Me parece que lo sé, que lo tengo aquí. Es esto. Esto está muy mejorado. Esto es tapa dura. La impresión, la tipografía es diferente. Las fotos, las que eran en color son en color, las que eran en sepia, y las que eran en blanco y negro, pues blanco y negro. Y yo pienso que esto puede ser para, yo diría, más caprichoso, una biblioteca de más nivel, en fin, para alguna empresa, quizás posiblemente. Pero esto vale una barbaridad. Yo me parece a mí que es mucho, 23 euros. Este libro me parece mucho. Yo, si puedo conseguirlo como autor un poco más barato, lo ofreceré al precio que me salga. Yo no quiero ganar dinero, yo quiero extender la vida y la obra de Juan Pérez Arrieta. Y también hay en Amazon el tipo ebook o Kindle, para que se lo puedan descargar en PDF o leerlo. Eso vale 4 euros nada más. Hagan lo que quieran, pero lean a Pérez Arrieta, por favor. Muchas gracias. Aprovechen, si quieren preguntarle algo, compartir algo con Enrique, es el momento. Antes de que se adquiera el libro, firme el libro. Sí. Yo, lo que quieran, hombre, yo no quisiera desvelar mucho del libro para que lo lean, porque esto ha sido un parto, ¿eh? Yo, además de jirafa, año y medio. Año y medio ahí escribiendo, borrando, reformando, corrigiendo. No, esta frase no me gusta, la cambio. Ha sido un verdadero parto. Y yo había encontrado otro Arriete. Había un Arriete que fue obispo de Cádiz, que tiene una vida interesantísima, que ha desarrollado, que fue defensor del pueblo, de Chamizo, del pueblo andaluz. Tiene 400 y pico de páginas escritas en Hispania Sacra. Y de ahí yo había sacado, pues, lo había incorporado al libro también. Para decir, los Arrietes gaditanos, ¿no? Él nació en Cádiz, Juan Pérez Arriete nació en Algeciras. Pero yo me quedé embarazado de ese libro y entonces tuve que ir a un ginecólogo de libros, que fue mi amigo José Juan Iborra, que me dijo: oye, ¿tienes mellizos? Dos Arrietes. Dice, pero no tienen conexión. Claro, había que escalar 5 generaciones para encontrar un ascendiente común. Y es verdad. Entonces, que Dios me perdone, me cargué al obispo. Y entonces, bueno, me he quedado solo con Juan Pérez Arriete. Estoy muy orgulloso, muy satisfecho de haberlo hecho. Y ya está, lo tienen a su disposición. Gracias. Yo solamente, de lo que he escuchado, agradezco sobre todo el empuje que ha sido notable durante muchos años, que se traduce ya en papel impreso, y eso está muy bien. Pero os he escuchado poco sobre el Pérez Arriete visionario en algunos de sus artículos, en muchos de sus artículos. Sobre todo uno que hemos compartido opinión tú y yo sobre eso, Sí. sobre el no a la especulación, ¿no? Es decir, conservar lo que Algeciras conseguía gracias a personas que lo cedían, como Agustín Bálsamo y demás, y luego vimos ese perfil reflexivo y visionario, quizás de Pérez Arriete, sería muy bueno también ponerlo en valor, ¿no? Sí, pero además de eso, él ha luchado mucho por este pueblo. Él sueña con un puerto extraordinario, que no había. Aquí no había en esos tiempos, no había. La primera piedra del puerto se pone en 1913. Él ya en 1912, en su periódico, ya habla sobre ese puerto con el que él sueña.
sueña con una isla verde, Puerto Franco, donde hubiera astilleros y hubiera para reparar la cantidad de barcos que pasan por él. Eso es visionario, pero además lo defiende. Él defiende a capa y espada eso. Y yo quiero partir una lanza aquí, quiero romper una lanza por otro señor olvidado, que hasta le han quitado la calle que tenía. Se llamaba José Luis de Torres Beleña. José Luis de Torres Beleña consigue que se ponga la primera piedra del puerto. Consigue muchas más cosas. Consigue, por ejemplo, que se pueda pasar de campamento a la línea con un puente. Porque había un río que había que vadear, si se podía vadear. En tiempos que no se podía vadear, había que dar la vuelta por el Higuerón, para ir de San Roque a la línea. José Luis Torres Beleña consigue ese puente, y la línea le nombra hijo adoptivo. Y aquí tenía la Cerda de la Marina a su nombre. Viene la Guerra Civil y se le pone Cañonero Dato. Y después ya se llama Cerda de la Marina. Nadie ha restituido. Yo quiero romper una lanza por ese señor que también lucha por Algeciras, por San Roque, por la línea, por este rincón. Y lo consigue en Madrid. No sé por qué está tan olvidado. Entonces, además de visionario, el luchador por eso. No sé si te he contestado, Fernando, ¿sí? Me podía profundizar mucho, pero no pasa nada. Muy bien. Se me ha olvidado una cosa. Yo quiero agradecer a don Miguel Vega su tarea, que lo hace todo y lo hace todo bien. Siempre está ayudando. Miguel, muchas gracias. Eres magnífico. Gracias. Así es, lo comentaba al principio, y lo han trabajado estos encuentros literarios. Ha sido un auténtico lujo de haberos escuchado. Este primer encuentro literario que lo hayamos hecho toda una importante figura, que pues, nos sirve a todos para reflexionar y seguir trabajando entre todos. Aquí habéis nombrado un par de importantes colectivos, el trabajo que hacen la Asociación Julia Traducta, desde luego, y Memoria de Algeciras, por nombrar alguna de ellas. Has nombrado antes a Roberto Godino, con el CP Juan Ramón Jiménez, y también la Asociación de Emprendedores de Patrimonio, que junto con el Ayuntamiento y junto con el trabajo de todos, pues podamos seguir poniendo en valor importantes figuras como la que sin duda fue Juan Pérez Carrizo. Pues si no tienen ninguna aportación más, yo les emplazo el viernes será la literatura fantástica, con el libro Miguel, La huella de Frankenstein, que son varios autores, y bueno, pues es la familia de Algeciras Fantásticas, que será el próximo viernes. Pues nada, ahora empecé a firmar libros, ¿no? Sí, ya he firmado varios. Pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias.